Y saludamos a Estefanía González, es la directora de Comunicación y Contenido de quelisto.es. Estefanía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy queríamos hablar contigo porque acabáis de publicar hace poco un informe sobre, de cara a estas fechas y sobre todo de cara a las expectativas que tenemos muchos consumidores de conseguir, de ganar algún pellizquito a la lotería o de ganar, ¿por qué no?, el gordo de la Navidad. Quizás mucha gente piense que con ese pellizquito que pueda ganar en la lotería de Navidad, pues lo que se dice siempre de tapar agujeros, y uno de esos agujeros quizás sería pues finiquitar la hipoteca con el gordo de Navidad, pero vosotros habéis hecho cálculos, habéis echado cuentas y no sale a cuenta. Dinos por qué. Efectivamente. Eso es. Sí, lo que intentamos hacer cada año es un poco ver, porque como decías, es el impulso de la mayoría de nosotros el pensar, bueno, si me pongo a soñar y me toca, lo primero que haría sería quitarme las deudas, ¿no? Y obviamente la hipoteca es una de las más importantes. Entonces, bueno, pues tomando sobre todo datos medios del mercado, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido calcular, oye, ¿qué pasa si yo me quito la hipoteca versus si yo decido invertir ese dinero en un producto, en principio, de ahorro conservador, pensando en aquellas personas que, oye, que no quieren correr riesgos o que no entienden de inversión y quieren ir a algo muy seguro. Entonces, tomando en cuenta esos datos medios de mercado, de la deuda media que se supone que tiene un hogar en España y del plazo de amortización medio que le quedaría por pagar, no se da la cuenta salvo que tuviésemos un interés superior al 5%, cosa muy improbable, porque en el caso de una variable sería prácticamente imposible a día de hoy. O sea, tenemos el Euribor en caída libre. En el caso de las fijas, no se han firmado fijas tan caras, vamos, ni de lejos en los últimos años, por tanto, sería muy poco probable. Conseguiríamos más, en cambio, con algún depósito que todavía queda interesante a plazo fijo. Pero quizá lo más importante de este estudio, más allá de quedarnos en el ejemplo concreto, y que es bastante significativo, es sobre todo un poco alertar también al consumidor, ¿no?, de que es importante, porque esto obviamente son siempre datos medios, pero luego, oye, cada uno en su casa tendrá la deuda que tenga, la hipoteca que tenga y demás. Entonces, es súper importante cuando llegan estos momentos de alegría, si es que tenemos la suerte de que nos lleguen, pues que hagamos cálculos, ¿no?, y pensemos, oye, ¿yo qué interés estoy pagando? ¿Qué cantidad me queda por pagarle al banco? ¿Durante cuántos años? Y en base a eso, importantísimo echar cuentas y por supuesto también ver qué opciones de inversión o de ahorro tengo a mi alcance en función de mi perfil y balancear un poco y ver qué me sale mejor, en lugar de ir un poco a lo loco y pensar, bueno, yo me quito lo que debo, ¿no? Y con lo que me quede ya veré lo que hago, porque como hemos visto en este ejemplo que acabamos de analizar en quelisto, pues puede ser que no nos haga cuenta ese primer impulso de tapar agujeros, ¿no? Ese primer impulso de tapar agujeros, después vienen otros impulsos como el de darse un caprichito en el que llevamos pensando desde hace meses, pero es cierto que si nos tocara ese premio hay que echar cuentas, hay que ver pues las condiciones, sobre todo si estamos hablando de la hipoteca, las condiciones de la hipoteca, porque a lo mejor, como tú dices, Estefanía, pues no nos sale a cuenta pensando en que el Euribor pues va a continuar con su bajada, está tocando mínimos en este año. Lo hemos visto ya en cifras que hacía tiempo que no lo veíamos y da la sensación de que va a continuar así. Mañana hay reunión del Banco Central Europeo y también se espera otro recorte de los tipos de interés, pero ¿y si nos toca el gordo? A ver, ¿qué podríamos hacer? Si echamos números, ¿en qué deberíamos invertir ese dinero? Bueno, pues nosotros siempre el consejo que damos en quelisto es que lo fundamental es que analicemos cuál es nuestro perfil como ahorrador o como inversor, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros podemos ser muy, muy distintos, con necesidades también muy distintas, porque, ojo, no solo hay que pensar en cómo soy de conservador o de arriesgado, sino también el pensar con qué objetivo quiero invertir mi dinero. Es decir, no es igual que yo esté pensando en invertir, pues bueno, pensando en los estudios de mis hijos para cuando vayan a la universidad, por ejemplo, que pensando en la jubilación. Y todo eso, al final, el hacer esa reflexión de cómo soy atrevido o no, a qué plazo quiero invertir, con qué objetivo me va a dar unas respuestas o me va a dar otras, ¿no? Al final es muy importante esa reflexión, igual que la de analizar nuestras deudas, porque, por ejemplo, nosotros hemos analizado el caso de una hipoteca, pero también es distinto si yo tengo un préstamo personal donde, por ejemplo, el interés que yo estaré pagando
será bastante superior. Sí. Ahí quizá, dependiendo tanto del premio que nos toque, porque hablábamos del gordo, ¿no? Pero bueno, igual no nos toca el gordo, pero nos toca un pellizquito un poco más pequeño, ¿no? Y ahí lo mismo, hay que coger calculadora, echar cuentas, mirar también nuestro contrato, ojo, y tanto en la hipoteca como el préstamo, mirar si tengo comisiones por amortización anticipada y de cuánto son esas comisiones. Incluso volviendo al caso de la hipoteca, ¿no? En el caso de que nuestra hipoteca fuera anterior a 2013, igual nos estamos aprovechando todavía de las ventajas fiscales que tendríamos. Entonces, también, ¿cuánto dejo de aprovechar o cuánto dejo de ganar con esas ventajas fiscales? Todo eso hay que incluirlo en nuestros cálculos y de verdad tener mucho cuidado, porque aunque nos parece que el gordo es mucho dinero, pero al final el dinero se va muy rápido. Exacto. Y tomar decisiones correctas, pues llegado el momento, es muy importante para sacarle todo el jugo que podamos a ese dinero. Exactamente, eso es muy importante, mantener la cabeza fría después de pues la primera impresión de haber ganado pues o un pellizquito o haber ganado el premio gordo. Lo cierto es que después hay que echar mano de la calculadora y tener la cabeza fría, ser prudente para saber pues qué es lo que más nos conviene, qué es lo que conviene a nuestras finanzas, y para ello pues nada mejor que hacer cálculos o preguntar a nuestro banco, a nuestra entidad financiera sobre las condiciones de nuestro préstamo hipotecario, etcétera. Claro, estamos hablando, tú has dicho también créditos personales u otras deudas, y es verdad que pues habéis hecho un trabajo formidable de ir calculando lo que se amortizaría si ganamos tal premio, tal otro, etcétera, etcétera. Pero también hay un apartado que es súper interesante de qué es lo que nos ofrecen o qué ofrecen los bancos a los ganadores de la lotería. Y lo habéis hecho como por dos perfiles, a los ganadores más conservadores y a los que no son tanto. Eso es, sobre todo pensando, nosotros desde que listo que analizamos mes a mes además y con todo lujo de detalles, pues tanto producto de depósitos a plazo fijo sobre todo y cuentas remuneradas, tanto aquellas que nos piden vinculación como aquellas que no nos lo piden, y hemos visto un poco cuál es el panorama actual teniendo en cuenta, y ya lo sabrán muchos de los que nos escuchan, que pues bueno, con esa posible además bajada que puede haber mañana por parte del BCE, pues estos productos están o empiezan a estar poco a poco, algunos de ellos de capa caída o a la baja, ¿no? Entonces hemos un poco rastreado a ver qué es lo que nos están ofreciendo ahora mismo los bancos. Y todavía, como comentaba al principio, hay algunas oportunidades interesantes. En el caso de los depósitos a plazo fijo, todavía, aunque la mayoría de ellos muy a corto plazo, pero podemos encontrar algunas ofertas por encima del 3,5%. Aproximadamente a día de hoy tenemos 5 ofertas que sobrepasan esa barrera y son normalmente pues productos como todo el mundo sabe, ¿no? Plazo fijo, me tengo que comprometer a tener el dinero en el banco inmovilizado, pero a cambio de eso, pues bueno, sin ningún tipo de vinculación, sin ningún tipo de comisiones, puedo acceder a un interés medianamente interesante todavía a día de hoy. Veremos a partir de mañana y de las próximas semanas qué es lo que pasa, ¿no? Y luego ya entraríamos en el terreno de las cuentas remuneradas, donde ahí nos encontramos una doble vertiente, ¿no? Por un lado, aquellas que no nos piden tampoco nada de vinculación, donde el interés es un poco más bajo. Hablamos de la más interesante a día de hoy, nos ofrece un 3,25% TIN de forma indefinida, y vuelvo a repetir como antes, ¿no? Y veremos a ver qué pasa también a partir de mañana, pero ahora mismo esa sería la mejor oferta que tenemos, sin vinculación y sin comisiones, con lo cual con total libertad de tener nuestro dinero ahí, poder disponer de él cuando queramos o moverlo a otra cuenta más interesante también cuando nos apetezca. Y luego ya está el tercer tipo de producto de ahorro conservador en Discordia, que serían esas cuentas remuneradas que sí que nos piden vinculación. ¿Qué vinculación? Normalmente la nómina, que al final pues es una de las cosas más valiosas, ¿no?, que se puede llevar un banco, que es nuestro salario, tenerlo domiciliado. Y ahí sí que encontramos intereses bastante jugosos de hasta un 5% TIN, pero y siempre advirtiendo, muy importante, que ahí el problema que tendríamos, por llamarlo de alguna manera, es que la cantidad máxima remunerada está bastante limitada. Hablamos que, por ejemplo, la mejor oferta del mercado ahora mismo en cuenta remunerada con vinculación, que sería la cuenta de Ibercaja, tiene un interés de un 5% TIN, pero solo el primer año y solo hasta 20.000 euros. Por lo tanto, volvemos a lo del principio. Calculadora en mano siempre, porque las ofertas son muy variadas, y hay que entender muy bien, oye, ¿qué premio me ha tocado? ¿Qué quiero hacer yo con ese premio? O si puedo mantenerlo inmovilizado o no, o si estoy dispuesto a mover mi nómina, por ejemplo, de banco o no. Y a partir de ahí, pues, si soy un ahorrador muy conservador, esta sería un poco la oferta o el abanico que tenemos ante nosotros. Obviamente, a partir de aquí, para aquellos perfiles que sean un poco más atrevidos, pues ya el abanico se abre muchísimo más, y ahí también con mucha cautela y con ayuda, si podemos, siempre de alguien que nos asesore, pues ahí ya sí que podemos encontrarnos con una oferta muchísimo más amplia, claro.
Pues Estefanía González, directora de comunicación y contenido de quelisto.es. Muchísimas gracias por todos los matices, las aclaraciones, las posibilidades que se nos abrirían si somos afortunados y conseguimos un pellizquito, grande o pequeño, o conseguimos ese gordo de la lotería. Después de las felicitaciones y de brindar por ese premio, calculadora en mano y ver lo que más nos interese. Estefanía, gracias como siempre y hasta pronto. Un fuerte abrazo. A vosotros un abrazo. Por fin hemos cuadrado